Mi felicitación a los organizadores de este gran encuentro y mi muy agradecido reconocimiento por haberme invitado para presentar en una ocasión y ante un auditorio tan calificado algunas de las cuestiones que comienzan a entrar en debate, pero que aún no tienen el eco que deberían tener. Gracias. Por esto es que insisto en mi agradecido reconocimiento por invitarme a plantear ante ustedes algunas de las cuestiones del debate sobre colonialidad y descolonialidad del poder. Del poder se trata, pues, siempre. Todo el debate de las ciencias sociales latinoamericanas, de toda su historia, está obviamente, necesariamente, atravesada de esta cuestión central, el poder. Y hablando de la colonialidad del poder, exactamente eso es de nuevo lo que hacemos. ¿Por qué colonialidad del poder? Se trata del hecho de que hoy día, globalmente, probablemente el conflicto histórico mayor de nuestro tiempo es exactamente este gran conflicto entre colonialidad y descolonialidad del poder. La colonialidad del poder fue el producto, y ahora podemos ver, más de 5 siglos después, cuán decisivo, cuán profundo y cuán importante fue ese producto. Pues un patrón de poder que produce un fenómeno absolutamente inédito hasta entonces, la idea de raza. La historia de la desigualdad en nuestra especie, por supuesto, es tan vieja como la propia especie. Ha tenido, por lo tanto, muchas formas, fuentes y momentos de desigualdad. Pero una específicamente fundada en la consideración de que es de manera natural, o en nuestra jerga de hoy, biológica, que los individuos y los grupos se diferencian no tanto por la historia de sus luchas de poder, sino de manera previa, por debajo, por encima, de modo fundamental. Es decir, debido a lo que hoy podemos llamar de la idea de raza. ¿Cuándo aparece esto? Desde el primer momento en que los futuros conquistadores de América primero, y después los que producen junto con América la idea y la identidad histórica de Europa occidental, y colonizan después el resto del mundo. Desde el primer momento en que ellos aparecen en el espacio que hoy llamamos América, se puede ver esto desde las cartas de Colón, la idea de que hay algo que requiere ser preguntado. No se preguntan quiénes son, qué los hace tan diferentes. Se preguntan qué son. ¿Son humanos o no son humanos? Que es otra clase de pregunta que plantea un problema muy diferente. Estas gentes, desde la primera carta de Colón, ya está. Y por supuesto, en todo el periodo que implica el proceso de conquista y colonización de estos territorios y de estas poblaciones. Entonces, va produciéndose literalmente, no solamente la idea, sino
la relación social fundada en esta idea, que las gentes son desiguales por su naturaleza biológica. Es a lo que hoy día llamamos raza. Esto está ocurriendo desde el primer momento, a lo largo de fines del siglo XV en adelante, siglos XVI y XVII sobre todo, ¿no? La estructura nueva de poder, que estamos llamando aquí la colonialidad del poder, está siendo producida. Porque se añade un fenómeno nuevo, que es el fenómeno fundamental que diferencia a los individuos de la especie. Está en la naturaleza de la propia especie, que los diferencia, no por la historia de sus luchas de poder, sino por sus diferencias que hoy día llamaríamos biológicas, es decir, por la idea de raza. Unas razas son en consecuencia inferiores, otras son superiores, y incluso en cada una de ellas habían niveles. Está en toda la historia del fin del siglo XV en adelante, hasta hoy. No obstante que esta idea de raza ha sido el producto de muchos cambios, sin embargo, no hay duda para mí de que el proceso de constante cambio y producción de relaciones sociales y de relaciones de poder sigue produciendo, complejizando, pero no disolviendo aún la vieja idea de raza. Y esto es lo que estamos proponiendo reconocer con la categoría de colonialidad del poder. ¿Por qué colonialidad? Porque no es lo mismo que decir colonialismo. El colonialismo es una relación de dominación entre identidades, etnicidades diferentes. Pero la colonialidad, no. La colonialidad busca mostrar que la historia de las gentes depende de un factor diferente, de su naturaleza biológica, es lo que llamamos raza. Entonces, por esta razón, entonces, aun cuando la historia del colonialismo ya ha estado terminando, y aún ahora, aunque no ha terminado del todo, sin embargo, se podría decir que el colonialismo no es el problema fundamental de la especie. Sin embargo, dentro de los nuevos países independientes, dentro de los nuevos actores de la historia del poder, las diferencias producidas desde fines del siglo XV en torno de la idea de que las gentes son racialmente constituidas y racialmente organizadas, racialmente diferenciadas, no ha terminado ni termina de ser extinguida. Por eso es que podemos hablar de colonialidad del poder, porque aún los pueblos que son ya victoriosos frente a la dominación colonial de otros pueblos, dentro de sus propias huestes, aún forman parte de un sistema de dominación que sigue estando fundado en la idea de raza. Que la idea de raza tiene un origen colonial, que no se terminó con la emancipación, la independencia, no se terminó con el anticolonialismo, no solo no se terminó, sino que en muchos ámbitos se hizo mucho más fuerte, mucho más duramente constitutiva de las formas en que las gentes se miran, se consideran y se relacionan entre sí. Este fenómeno llamado raza. Esta idea de raza termina redefiniendo a todas las formas de desigualdad previas: género,
linaje, etnicidades, las redefine por completo. Pasa a ser, en consecuencia, el fenómeno subjetivo y social más duradero y más profundamente inserto en la historia de las relaciones de poder desde fines del siglo XV hasta aquí. Entonces, este patrón histórico de poder, que se puede llamar en consecuencia racista, redefine las otras formas. El patriarcalismo no es solamente la idea de relaciones de poder entre géneros diferentes, está asociada a la racialización de las relaciones de poder. Lo mismo con el etnicismo, lo mismo con la producción epistémica de todos los grupos de la especie. Porque la episteme que es producida por la dominación histórica de unos grupos sobre otros, que se funda en consideraciones que llamables racistas o raciales. Entonces, esto es una episteme que desde fines del siglo XV en adelante en América tiene dos fuentes reconocibles. Una fuente es una mística, religiosa, que es una propuesta epistémica dualista, cuerpo, alma, razón, naturaleza, y que es además antropocentrista, porque hace de la idea de humano, por definición, superior a todas las otras formas de vida en el universo. Luego, un segundo fundamento es la biologización del poder bajo la violencia de la conquista, la producción de la idea de raza y, en consecuencia, la redefinición de la idea de etnicidad, la redefinición de la idea de relaciones patriarcales en la especie. Y por eso mismo, esta nueva episteme colonialista es la misma que atraviesa algo que parecía al comienzo ser exactamente la contradicción mayor en la historia de este modo de dominación. Cuando hablamos del horizonte de la modernidad, que promueve exactamente las ideas de libertad, de igualdad social, de libertad, de autonomía individual, de ciudadanía, promueve la idea y la práctica de Estado-nación. Sin embargo, este nuevo horizonte que reconocemos con la modernidad sigue siendo lo que llamamos la colonial modernidad. ¿Por qué colonial modernidad? Porque sigue estando fundada en la idea de raza. Es una episteme de carácter colonial. Y esto hace que la idea de modernidad, como promesa de liberación de muchas formas de dominación, sea finalmente una paradoja. Porque hay una imposibilidad histórica de las promesas de la modernidad colonial eurocéntrica. ¿Por cuál es la promesa principal de la modernidad? La igualdad social de las gentes, como el piso de la libertad individual de ellas. ¿Y por qué esta paradoja? Porque no puede practicarse en las relaciones sociales la igualdad social cuando las relaciones están fundadas en la idea de raza,
que es por definición un elemento de desigualación de las relaciones sociales. Entonces, el carácter colonial de la modernidad de origen eurocéntrico se hace patente. Mientras se apoye, se nutra de la idea y de la práctica social de raza, entonces todas sus propuestas, todas sus promesas son inevitablemente paradójicas. O sea, no puede llevarse realmente a una práctica que se desarrolle constantemente. Por el contrario, entonces se redefinen en función exactamente de cómo van reproduciendo, modificando, pero reproduciendo el origen racial de las relaciones sociales y de las relaciones de desigualdad de fin del siglo XV en adelante. La idea de color se asocia a la raza. ¿Por qué? Porque los colonizadores del mundo, durante un periodo histórico muy importante, pues vienen todos de una misma zona que produce a lo que hoy llamamos Europa y que produce a la gente que se autodefinen como blancos. La idea de blanco es del siglo XVIII, no desde el comienzo del colonialismo, pero finalmente termina imponiéndose universalmente. De manera que la idea de color, blanco o no blanco, pasa a ser finalmente, claramente, explícitamente, el reconocimiento de que las relaciones de desigualdad social son todas ellas vinculadas a la idea de raza. Entonces, hay una imposibilidad histórica de las promesas de la colonial modernidad eurocentrada. Frente a esta imposibilidad histórica, ¿cómo se presenta la cuestión del poder? Como estamos iniciando un congreso de científicos sociales, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa con la cuestión del poder en estas condiciones? ¿Qué se puede hacer frente a eso? Hay muchas opciones, claro. Uno está de acuerdo con las relaciones sociales que son al mismo tiempo relaciones de poder. Por lo tanto, con la desigualdad social. O no se está de acuerdo. ¿Y qué se hace si no está de acuerdo? Se puede uno eliminar. Porque fuera de eso, no hay ningún lugar del universo donde se pueda ir. ¿Qué en consecuencia? No queda sino algo que supongo que la mayor parte de nosotros practicamos: vivir adentro y en contra. No se puede dejar de estar adentro, no hay a dónde irse. Acá estamos todos juntos. Todos vivimos en sociedades donde la desigualdad y el poder están activos todo el tiempo. Están cuando dormimos, están en nuestros sueños, están en lo que se llama el inconsciente y las relaciones explícitas. No hay a dónde irse. ¿O sí? Entonces, si no se está contento y de acuerdo, no se puede dejar de habitar ese universo. Hay que vivir allí. Por eso, lo que se produce, lo que probablemente hacemos, si no todos, la amplia mayoría de quienes estamos aquí en esta reunión, es vivir adentro y en contra. ¿Vale? Vivir adentro y en contra, por lo tanto, significa
no solamente estar todo el tiempo cuestionando y resistiendo las relaciones de poder como tales, pero sobre todo aquellas que se han fundado en la idea de raza. Consecuencia, la idea de vivir adentro y en contra implica no solamente la lucha social y política constante, sino significa algo mucho más profundo y permanente. Hay una subversión epistémica constante. Y esto es lo que creo que está hoy día creciendo en el mundo de los dominados sobre estas bases de desigualdad que tienen un origen llamable racial. Es decir, vivir adentro y en contra lleva a una subversión epistémica necesaria. Entonces la episteme hegemónica es todo el tiempo, constantemente, puesta en cuestión. Es una subversión epistémica que es además productora de otros epistemes. No hay una episteme hegemónica, una, que fue producida por los dominadores colonialistas desde el fines del siglo XVI en adelante. Pero la lucha contra ese episteme dominante no produce una episteme alternativa. Porque esto implicaría otra vez que hay otra dominación hegemónica de un solo grupo, como fue el de los llamados blancos europeos durante los últimos 5 siglos. Esta posibilidad en la lucha contra el colonialismo y la colonialidad ya no está dada. Por lo tanto, la revuelta epistémica no es la producción de una otra episteme alternativa, es la producción de varias epistemes, de nuevas epistemes, probablemente no el renacimiento de epistemes que han sido deconstruidas, cambiadas, incluso eliminadas muchas, pero la producción de las epistemes que produce la sociedad contemporánea, de las epistemes que son producidas en las varias formas, en los varios momentos, en los varios espacios históricos del mundo contemporáneo. Por esto, cuando yo digo que la lucha contra la colonialidad del poder no implica simplemente una descolonialidad en las relaciones sociales, implica ante todo una revuelta epistémica constante. Y esa revuelta epistémica no implica la producción de una episteme alternativa, porque lo que ocurre en la práctica es la producción constante de varias epistemes, algunas de las cuales tienen la fuerza y la posibilidad de alimentar pueblos enteros, otras no. Entonces, en este momento hay, sin duda, el conflicto epistémico es probablemente el conflicto histórico más importante de nuestro tiempo. Pues el conflicto por la descolonialidad del poder. Y esta no ocurre si no hay una reproducción totalmente innovadora de cómo se organiza la subjetividad de la población y cada uno de sus miembros. Es decir, cómo se organiza por consecuencia la episteme de cada uno de sus miembros. Entonces, como la especie y su historia es muy heterogénea, por lo tanto su historia es necesariamente también heterogénea, en consecuencia no puede hablarse genuinamente de una episteme alternativa, sino de procesos que van en dirección de epistemes que contradicen a la episteme hegemónica actual. Entonces, por eso es que estoy proponiendo admitir que hay una cuestión central en este momento.
colonialidad y la descolonialidad del poder implican un conflicto mayor, que hay una revuelta epistémica que atraviesa el conjunto de los miembros de la especie, y cuyo problema exactamente es este, que no hay en este momento ningún grupo que fue como el europeo del siglo XVI en adelante, capaz de imponer su dominación social, pero también su manera de percibir, su manera de conocer, su manera de producir memoria, imaginación, conocimiento. No. Ahora los candidatos a ese rol son heterogéneos y varios. Por consecuencia, la revuelta epistémica no es la contraposición de la episteme hegemónica frente a otra que tiene candidatura hegemónica, no. Lo que hay exactamente, esto es lo que estoy planteando como cuestión, que hay una episteme hegemónica que está en crisis porque tiene un conflicto con más perspectivas epistémicas. Por consecuencia, no puede defenderse solamente de una episteme alternativa, tiene que defenderse de varias epistemes. Y en consecuencia, el conflicto histórico central de nuestro tiempo no es solamente el problema de la colonialidad en términos sociales y políticos, es ante todo un conflicto en la capa más profunda de nuestra existencia. ¿Cómo se produce memoria, imaginación, conocimiento? ¿Cómo se produce, en consecuencia, una perspectiva epistémica como fundamento de un proceso social alternativo? Entonces, estas son cuestiones que me parece que tienen la relevancia y la importancia para toda la historia de los conflictos sociales contemporáneos, para todo nuestro tiempo. Y en un Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, esta cuestión, por lo tanto, no puede quedar al margen. Hay dos otras cuestiones que quiero dejar planteadas antes de terminar. Una es que esta subversión epistémica en curso implica también un proceso que es necesario reconocer, lo que yo estoy proponiendo llamar una re-indigenización del mundo. ¿Por qué? Porque los que fueron indigenizados no solamente son las poblaciones aborígenes de América, fueron indigenizadas todas las poblaciones de todo el mundo bajo la dominación colonial europea y eurocéntrica. Por tanto, todos fueron indigenizados. Y en este sentido, permítame proponer, todos somos indígenas, ¿o no? Pues de esto se trata, porque esta reindigenización del mundo, por lo tanto, produce varias propuestas históricas y por eso varias propuestas epistémicas. No hay una como alternativa a la hegemónica, son varias propuestas. Estamos exactamente en medio de este inmenso torbellino histórico que atraviesa nuestra vida diaria, especialmente en este nivel de la producción de cómo se recuerda, cómo se imagina, cómo se conoce, cómo se percibe, cómo se comunica. Porque es de esto que se trata. Esta reindigenización del mundo, permítame recordárselo, comienza entre fines del siglo XVIII y comienzo del XIX, en un lugar ahora extremadamente pobre, dominado, casi destruido, Haití. Entre 1792 y 1804, en Haití se produce la primera revolución global descolonial de todo el mundo histórico contemporáneo. Permítanme recordarlo. Uno, son no solamente esclavos contra amos, son negros contra blancos. Es la naciente nacionalidad haitiana que está construyendo
contra la nacionalidad colonial dominante, la francesa. Son varios cambios de profundidad histórica que están produciendo en ese momento. Y sobre todo, por el hecho de que la revolución haitiana es la única y primera en proclamar que todas las gentes de este mundo son, en ese sentido, iguales. Ahora, imaginen el susto de las minorías, comillas, blancas dominantes, desde Alaska a Tierra del Fuego, frente a este hecho. ¿Qué hubiera pasado en América del Norte, en las Antillas, Brasil, etcétera, si esta idea se hiciera realmente universal y diaria? Por esto, entre Estados Unidos e Inglaterra, con el concurso de todas las fracciones de la fauna dominante de América, de Alaska a Tierra del Fuego, organizaron una inmensa contrarrevolución que destruyó exactamente en sus orígenes la historia del pueblo haitiano. Fue pauperizado, semidestruido, recolonizado hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy? Porque es el momento en que la conciencia de todos nosotros tiene que volver a partir del hecho histórico que tenemos al comienzo de este largo proceso de descolonialidad del poder. La primera revolución descolonial de toda la historia del mundo es Haití. Por esto me parece necesario recordarlo. Ahora bien, este proceso comenzó en Haití, está ahora expandiéndose. Hay un proceso de descolonialidad del poder en todo el mundo. Por eso, insisto, el conflicto histórico central de nuestro tiempo es este: colonialidad del poder y descolonialidad del poder. Es, por lo tanto, tarea nuestra su estudio, su debate y nuestras decisiones. Gracias a ustedes.